Ok, bueno, primero, gracias por estar. Sigo con la presentación. Como Carlos Velázquez, soy un ser humano común y corriente, ¿sí? Que me he dedicado a estudiar durante mucho tiempo y sigo estudiando la mente. Sí, una de las cosas que más me ha interesado dentro del proceso del estudio de la mente del ser humano como tal es precisamente por qué se comporta de la manera que se comporta. Por eso se llama comportamiento. Llevo metido en este cuerpo 45 años, ¿sí? Y bueno, y seguimos hasta donde no se nos permita el proceso del despertar como seres, el despertar como seres. He estudiado no solo la mente, he estudiado mucho el cuerpo, la parte biológica. He estudiado bastante la parte biológica. Desde muy pequeño me interesó mucho la parte de la medicina y he venido estudiando la medicina y sigo estudiando la medicina, no como medicamento, tampoco el cuerpo como una unidad, sino como el compuesto de algo. Muchas veces las personas dicen, me duele el cuerpo. Yo, pues, ¿cómo te va a doler el cuerpo? El cuerpo no hay forma de que duela. El dolor solo está en la mente de un ser humano, que se manifiesta en el cuerpo es algo muy diferente. Pero vamos a mirar a ver cómo nos comunicamos, ¿sí? Si entre nosotros mismos es bastante difícil la comunicación, es bastante difícil, así hablemos el mismo idioma, ¿sí? Es bastante complicado por un sistema estructurado de creencias. Como profesión, yo me identifico mucho la profesión de vivir, ¿sí? Lo que nosotros estudiamos no precisamente es lo que somos. Muchos seres se identifican, llegan a la consulta o conversamos y me dicen, mira, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo soy arquitecto. Yo les digo que nosotros no somos lo que estudiamos, ¿sí? Nosotros somos seres que vinimos a este planeta y tarde que temprano nos vamos a ir. Hay muchos que como que no se acuerdan de eso, que estamos habitando un planeta, de que pertenecemos a un grupo universal de seres que venimos a este lugar con una misión muy importante, ¿sí? Una misión muy importante. Cada uno de nosotros tenemos una misión que es meternos, mezclarnos, compartir, despersentir, vivir. ¿Quién nos entregó el idioma? Los españoles. ¿Y a los conquistados se les da lo mejor? Pregunto. No. Ahora, ¿nos enseñaron un idioma? Sí. ¿Lo aprendimos? No. No hemos aprendido el español. ¿Sí? Nosotros repetimos el español. ¿Por qué? Porque solo repetimos palabras sin escucharlas, sin saber qué significa una palabra. Es perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo muy simple, empezar a estudiar. ¿A estudiar? ¿Otra vez? Sí, hay que empezar a estudiar otra vez. O sea que debo volver a ser estudiante. No, usted no debe volver a ser estudiante, no. Usted por primera vez va a ser estudiante. Usted por primera vez va a ser estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que usted siempre fue alumno. Y alumno significa una cosa y estudiante significa otra. Por primera vez vamos a comenzar a ser estudiantes, o sea, a estudiar lo de antes. Ustedes vienen aquí como estudiantes, asuman el rol de estudiantes. Asuman el rol de estudiantes. ¿Quién es un estudiante? ¿Estudia? Lo de antes. Ese es el estudiante, que estudia lo de antes. ¿Sí? Es estudiante. ¿Sí? Ahora, si su nombre le indica estudiante, quiere decir que estudia lo de antes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que nada más con la palabra usted puede profundizar?
¿Sí? Ahora, ya sabemos que estamos estudiando ¿qué? Lo de antes. O sea, estamos estudiando lo de antes para ir hacia dónde. Perfecto, ahora. Vamos otro poquito. Es tu día. Es entonces cuando usted tiene el estudiante, estudie, usted como le pegan esa frase, esa palabra, como está pegada, usted estudie, usted no la ve. Usted no ve la palabra estudia. Cuando usted escucha la palabra estudia, ¿qué siente? Obligación. Exacto. ¿Se dan cuenta? Por eso, así es que lo metieron a usted en la oscuridad. Para que usted pudiera entrar a la oscuridad y no viera. Ahora vamos de retorno, entonces vamos a ver. Ahora, es tu día. ¿Sí? Ahora, la palabra día. ¿Qué es día? Sí, porque el día no está oscuro. ¿Sí? O sea que es tu luz. ¿Se dan cuenta que ahora sí la podemos ver? ¿Se dan cuenta que ahora sí la podemos ver? Pero entonces, para que no, ¿cuándo pasa, por ejemplo, cuándo pasa de acá a acá la palabra estudiante? Cuando ya se cruza, ya cruzó las 7. Entonces aquí se apareció una cosa que se llama alumno. Entonces, el estudiante, aquí, de aquí para abajo, ¿es qué? Y el alumno es un ser que no tiene luz, que no alumbrar. No, o sea que no. ¿Se dan cuenta? En cambio, el estudiante sí tiene la oportunidad de tener ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo entre más abajo más denso? Perfecto, yo estoy aquí parado ¿qué? ¿Cómo qué? Como el instructor. Mi deber, ¿sí?, es hacer el ejercicio. Ustedes se acuerdan de un jueguito que uno dice, que uno hacía adivinar para títulos de películas. Charadas, que uno empieza a hacer real. Pero uno no podía decir nada, tenía que hacer como la mímica. Para que en la mente, como que en eso que colocamos aquí, en eso asocie y pueda identificar. Bueno, aquí está Claudia. Claudia es una persona muy ignorante. ¿Cuál es la diferencia de la ignorancia de Claudia y la mía? Es que yo ignoro lo que Claudia sabe y Claudia ignora lo que yo sé. Ahí está, somos ignorantes. Porque yo también soy muy ignorante. ¿Cuál es el objetivo de la ignorancia? ¿Cuál es? Sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno tiene sabiduría. Si usted no encuentra su sabiduría individual, usted